Guado de Pedro sería el candidato elegido por el kirchnerismo para que compita en las próximas PASO con Daniel Scioli. Lo acaba de confirmar también a través del diario Perfil nuestra compañera Rosario Ayerdi, algo que veníamos esbozando, pero que le faltaba de alguna manera, bueno, esa confirmación o el anuncio, que todavía no está, Marcos. No, por supuesto que el anuncio no es oficial, Rosario lo ha publicado, tiene muy buenas fuentes, y entonces se empieza a definir algo en caso de que esto efectivamente se confirme. Aquí tenemos una imagen con Juan Mansur, que suena muchísimo como su candidato a vice. En caso de que se confirme, se empieza a definir lo que, ¿te acordás?, nos anticipaba el entorno de Cristina Kirchner, más o menos para la época de la entrevista que dio aquí en C5N. ¿Por qué? Porque entiendo que este esquema implicaría también que Sergio Massa fuera al Senado Nacional como representante de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, ¿te acordás que nos decían? Si logran convencer a Sergio Massa de presentarse como primer candidato a senador, esto tendría una lógica porque es el único cargo que seguro entra, el único cargo electivo que seguro entra. Le levantan la mano a Guado de Pedro. Si esto que dice nuestra compañera Rosario se confirma, bueno, ese esquema que hace unos meses nos anticipaban sería el lógico, ¿no? El que podría darse. Ha dado la primicia nuestra compañera Rosario Ayerdi recién en Perfil. Rosario, bueno, estamos todos hablando de lo que acabas de publicar. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Pau, ¿cómo están todos? Y me parece que también tiene que ver con lo que se venía discutiendo en las horas previas de paso sí, paso no, y el ministro del Interior era el que decía, yo no tengo problema de ir a paso, claro, ¿no? O sea, yo puedo ir a paso. Es más, a mí me habían comentado ayer una charla entre el ministro del Interior y Sergio Massa, en donde Guado de Pedro le decía, mira, candidato de unidad no hay, o sea, candidato único no hay porque hoy Daniel Scioli compite en la interna. Nadie está diciéndole o nadie está haciendo lo posible para que se baje en absoluto, por lo cual yo no tengo problema de ir a esa interna. Esto en una discusión en la que Sergio Massa planteaba que tenía que haber un candidato de unidad, claro, ¿no? Bueno, un Guado de Pedro que de entrada dijo yo no tengo problema de ir a una interna, que va a contar con los votos de la vicepresidenta. Si bien la vicepresidenta no va a ser quien anuncie esta vez la fórmula del kirchnerismo, pero sí va a tener un rol activo en dos sentidos. Primero, en marcar que es el candidato de ella, sin lugar a dudas, porque una interna con los votos de Cristina Kirchner estaría asegurada para el kirchnerismo. Pero segundo, va a tener un rol muy activo, y lo dejó claro este fin de semana en Santa Cruz, con respecto al decir que el otro competidor, estamos hablando de Daniel Scioli, no tiene nada que ver con ella. ¿Por qué? Porque Daniel Scioli, incluso lo vimos en algunos spots extraoficiales, ¿no?, en donde de Volver al Futuro y demás, usa la imagen de la vicepresidenta. Para la interna necesita también la imagen de la vicepresidenta. Bueno, el rol de Cristina Kirchner también va a tener que ver con decir, no solamente que Guado de Pedro es su candidato, que uno parece que está muy en claro esto, sino con decir, no tiene nada que ver el otro sector con nosotros. O sea, claro, estamos totalmente distanciados y peleados. Claro.